Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo gravitatorio los conceptos previos para poder abordar las leyes de Kepler. Empezaremos analizando el momento angular y su aplicación en el caso de las fuerzas centrales. El concepto de momento angular es el momento del momento lineal, es decir, el producto vectorial de r por p. Si estudiamos la variación del momento angular a lo largo de la trayectoria que describe un planeta en su órbita alrededor del Sol, vemos que este cambio, la derivada del momento angular con respecto al tiempo, viene dado como la derivada de un producto, es decir, puede variar el primer factor, r, de modo que en el primer término tenemos la derivada de r con respecto a t por p sin derivar, es decir, varía el primer factor y el segundo no, y puede variar el segundo factor no haciéndolo el primero. Por tanto, no derivamos r y multiplicamos vectorialmente por la derivada del segundo factor. De este modo, analizaremos ambos sumandos. El primero, la derivada de r con respecto a t multiplicado vectorialmente por v. Observa que la derivada de r con respecto a t es el vector velocidad. Este vector velocidad es paralelo a p, al momento lineal. Recuerda que el momento lineal es el que obtienes cuando multiplicas la velocidad por la masa. Si multiplicamos la velocidad por la masa, obtenemos un vector que es paralelo a la velocidad. Con lo cual, al efectuar el producto vectorial, tendríamos que el módulo de ese producto vectorial sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo, multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Si ambos son paralelos, el seno es el seno de 0 grados, que es 0. Por tanto, tenemos un vector que tiene módulo 0, con lo cual este es el vector 0. De este modo, el primero de los sumandos es nulo. Veamos ahora el segundo. En el segundo tenemos la derivada de p con respecto al tiempo. La derivada de p con respecto al tiempo es la derivada del producto mv. Por tanto, derivada de mv con respecto al tiempo. En sistemas de masa constante, como corresponde a un planeta que orbita en torno al Sol, la masa la podemos extraer fuera de la derivada, obteniendo así el producto de la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, como bien sabemos, es la aceleración, con lo cual esta derivada de p con respecto al tiempo es el producto de la masa por la aceleración, lo cual, según la ley de Newton, es la fuerza. De este modo, cuando nos vamos al segundo sumando, obtenemos r multiplicado vectorialmente por f. La derivada de p con respecto al tiempo hemos visto que es f. Apliquémoslo a continuación al caso de fuerzas centrales. Estas son aquellas en las cuales r y f son paralelas, tienen la misma dirección. Por tanto, estamos hablando de dos fuerzas que son paralelas, tienen igual dirección, pero tienen sentidos contrarios. Forman, por tanto, un ángulo de 180 grados. Cuando calculamos su producto vectorial, el ángulo es 180 y en el módulo de su producto vectorial tenemos el seno de 180 grados que también es 0. Por tanto, la derivada de L con respecto a t, si R y F son paralelos como es el caso, vale 0. Y si la derivada es 0, la consecuencia es que el momento angular permanece constante. Esto va a ser uno de los elementos importantes a la hora de aplicar las leyes de Kepler. El momento angular del planeta que orbita en torno al Sol es constante. Va a ser una magnitud que no varía a lo largo de toda la trayectoria. Veamos a continuación un segundo elemento a tener en cuenta, que es la elipse. La elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a otros dos que llamamos focos es constante. Observa este gráfico, cuya autoría es de Manuel E. Serrano y que puedes encontrar en la página que ahí te indico. Es una página muy interesante en la cual Manuel Serrano hace una serie de estudios de desarrollos utilizando GeoGebra de distintas figuras, de distintas curvas cónicas y otros elementos que merece la pena visitar. Observa que tenemos por una parte un elemento característico de la elipse, que es el eje mayor. La mitad de este eje mayor es lo que se denomina el semieje mayor, es A minúscula. Por otra parte, tenemos en la dirección vertical el eje menor. La mitad de esta distancia
es el semieje menor. Y a continuación destacaremos una serie de elementos utilizando este archivo que he descargado de la página que os acabo de indicar. He descargado el archivo GeoGebra, he cambiado la posición de los elementos que aparecían, pero esencialmente sigue siendo exactamente lo mismo. Recuerda el autor Manuel E. Serrano y la página web para que puedas visitarla. Aquí te queda la referencia abajo a la derecha. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos, de todos los puntos que tienes por aquí ubicados, en los cuales si sumamos la distancia desde ese punto a uno de los focos más la distancia al segundo foco, siempre da la misma cantidad. Esta es la distancia desde P a F2 y esta es la distancia desde P a F1. Si sumamos PF1 más PF2, a lo largo de cualquier punto de la elipse, esa distancia nos tiene que dar 10. Vamos a mover el punto para comprobar que independientemente de la posición del punto P, la distancia que hemos indicado siempre nos da 10. El lugar geométrico de los puntos, cuya suma de distancias a los dos que conocemos con el nombre de focos, es siempre la misma. Observa que la suma siempre es 10 cuando nos movemos a lo largo de la elipse. En el momento que nos ubicamos fuera de la elipse, por ejemplo en el punto Q, observa cómo fuera de la elipse la suma de ambas distancias es mayor que 10 y si nos vamos adentro de la elipse, la suma de las distancias es más pequeña que 10. Por tanto, ya sabemos lo que es nuestra elipse. Ahora quisiera que observaras otro elemento importante en la elipse. Aparece indicado como la excentricidad. El término excentricidad hace referencia a fuera del centro. Observa que en una circunferencia tenemos un centro perfectamente definido, pero lo que serían los centros de la elipse, los puntos característicos de la elipse, son los focos. Estos focos pueden estar más o menos alejados del centro, lo cual va a medir la excentricidad. Hay dos elementos característicos que son el semieje mayor, observa desde el origen de coordenadas al punto A, de A a A' tendríamos el eje mayor. El semieje mayor es la mitad de esa distancia, desde el origen de coordenadas al punto A. En el caso del eje vertical, en este caso tenemos el eje menor, de B a B'. El semieje menor sería desde el centro a B'. Observa que si traemos el punto P a esta localización, tenemos por una parte la distancia desde P a F1 más la distancia de P a F2. La distancia de P a F2 es justamente lo que falta en el segmento desde F1 hasta A. Por tanto, la suma de las dos distancias coincide con el eje mayor. De este modo, cuando nos localizamos en este punto, el eje mayor suma la misma cantidad que la suma de estas dos distancias, que son iguales por simetría. Por tanto, cada una de ellas es el semieje mayor. Observa que, por otra parte, si esto es A, el semieje mayor, este cateto es B, el semieje menor. De manera que queda este otro cateto, que es C, cuya proporción con respecto a A nos va a indicar la excentricidad. Esta longitud dividido A, que es esta, o lo que es lo mismo, esta longitud dividido esta otra. Pues bien, observa que si modificamos la longitud del semieje mayor con ayuda de este deslizador, los focos se van a ir acercando uno al otro. Y como puedes ver, el achatamiento de la elipse disminuye. Observa que si conseguimos que ambos semiejes sean iguales, logramos una circunferencia. Esta sería la situación. El semieje menor B sería 3, el semieje mayor A también sería 3. Por tanto, hablaríamos de una circunferencia. Los focos coincidirían exactamente en el centro. La excentricidad sería 0. No están fuera del centro, excéntrico fuera del centro. A partir de este valor 0, la excentricidad puede crecer. Observa que en este caso es una circunferencia, pero en cuanto movemos ligeramente el deslizador para obtener un valor del semieje menor de 3,01, la excentricidad crece ligerísimamente, 0,06.
Es importante que te quedes con este número 0,06 y con las características de la figura. Observa que es una elipse, no es una circunferencia. Sin embargo, esta elipse es muy próxima a la circunferencia. Veremos que las órbitas planetarias tienen una apariencia más próxima a esto que a lo que habitualmente representamos como una elipse mucho más achatada y con un grado de excentricidad. Observa en cuanto mueva el deslizador cómo la excentricidad va a empezar a aumentar. Los focos se separan, salen del centro, la excentricidad aumenta. En el caso de la figura puedo aumentar el semieje mayor hasta 5, que sería esta situación. Y ten en cuenta que esta elipse tendría una excentricidad de 0,8. De nuevo quiero felicitar a Manuel Serrano por su trabajo, me parece formidable y de nuevo os invito a visitar su página web. Tenéis la referencia en la figura a la derecha, en donde podéis observar no solo una elipse, sino otras figuras cónicas y distintos proyectos de GeoGebra que merecen la pena visitar. Enhorabuena y muchas gracias. El tercer elemento que vamos a analizar es estadística bidimensional. Esto hace referencia a la relación entre dos variables. Observa las posibilidades que nos ofrece un conjunto de puntos. Los diagramas de dispersión pueden presentar una dependencia funcional, los puntos están perfectamente alineados con una función. Podemos estar ante una independencia entre los puntos y podemos estar ante un diagrama de correlación. En el diagrama de correlación, los puntos se aproximan a una función sin llegar a coincidir plenamente con ello. Esta es la situación que más nos favorece a la hora de analizar los datos experimentales, porque sabemos que están sujetos a errores y que por tanto no se corresponden exactamente con una dependencia funcional. Los tipos de correlación que nos vamos a encontrar pueden ser fuerte, cuando los puntos están muy próximos a una función, o débil, cuando los puntos están relativamente alejados de una función. Además, nos encontramos una correlación positiva cuando se trata de una función, en nuestro caso una recta creciente, o una correlación negativa cuando se trata, en nuestro caso, de una recta decreciente. Y por último, podemos estar ante una correlación lineal, es el caso de una recta, serán las que utilizaremos nosotros, y podemos encontrar una correlación curvilínea, logarítmica, exponencial, que nosotros no estudiaremos en este caso. Vamos a analizar cómo medir la correlación. ¿Cómo podemos saber si los puntos que tenemos están más o menos próximos a la función que calculamos? En nuestro caso, a la recta que vamos a calcular. Para ello, vamos a calcular la varianza. Observa que se trata de un parámetro de estadística consistente en calcular la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Es decir, sumamos los cuadrados de todos los valores que tenemos, dividimos entre el total, esa es la media de los cuadrados, y restaremos el cuadrado de la media. Si hacemos la raíz cuadrada de la varianza, obtenemos la desviación típica. Estudiaremos también la covarianza. Obtendremos, en este caso, la media de los productos menos el producto de las medias. Observa que en este caso hablamos ya de un parámetro que hace referencia a las dos magnitudes, x e y. Tenemos por una parte la suma de todos los productos, dividido el número total de productos, y restamos el producto de las medias. Para medir el grado de correlación, utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson. Es el cociente entre la covarianza que hemos obtenido mediante este procedimiento y el producto de las dos desviaciones típicas. Recuerda que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, media de los cuadrados menos cuadrado de la media. Este coeficiente de correlación está entre menos 1 y 1. Y particularmente a nosotros los que nos interesan son los valores que están muy próximos a menos 1 y a 1. Cuando están muy próximos a menos 1, la correlación es fuerte, es decir, los puntos están muy próximos a la recta calculada y la recta calculada tiene una pendiente negativa. Cuando el coeficiente de correlación está muy cerca de 1, de nuevo, igual que ocurría en el caso anterior, los puntos están muy cerca de la recta calculada, pero ahora la recta es creciente, la pendiente es positiva.
Con lo cual, valores positivos de R determinan rectas ascendentes, pendientes positivas, valores negativos de R, rectas descendentes, pendientes negativas, y los valores que nos interesan, como valores que corresponden a correlaciones fuertes, son los que están más próximos a -1 y a +1. Si están en el centro del intervalo, los puntos van a estar muy lejos de la recta y podemos decir que prácticamente no hay correlación, que se trata de magnitudes independientes una de la otra. Cuando calculamos la recta de regresión, la pendiente es el cociente entre la covarianza, sigma xi, y la varianza de la magnitud que va al eje de abscisas. El valor de la ordenada en el origen es la media de las ordenadas menos este mismo término que aparecía a la pendiente, que multiplica a la media de las x, de las abscisas. La ecuación que determina la recta que estamos calculando sería y menos la media de las y's igual a la covarianza dividido la varianza de la magnitud que va al eje de abscisas, que multiplica a x menos la media de las x, de la magnitud que va al eje de abscisas. Veamos el siguiente ejemplo. Para realizar el estudio de la constante de elasticidad de un resorte, se colgaron del mismo una serie de masas, midiendo el alargamiento que producían. Se obtuvieron los datos que figuran en la siguiente tabla. Colgamos una serie de masas en gramos y obtenemos los alargamientos que ahí aparecen en centímetros. Vamos a representar gráficamente F en newtons frente a I en metros y a determinar la constante de elasticidad del resorte. Representaremos F en newtons frente a I en metros. A continuación, lo primero que vamos a hacer es, utilizando la ley de Hooke, vamos a hacer un estudio de la constante del resorte por el método estático. Para ello, ten en cuenta que el valor de la fuerza coincide con el peso mg, con lo cual necesitamos conocer los pesos, la fuerza que actúa, de manera que la masa en gramos la pasaremos a kilogramos y a continuación multiplicaremos por la aceleración de la gravedad. El valor de I en centímetros lo pasaremos a metros e iremos en busca de la ecuación que define la recta de regresión. F, la ordenada, menos la media de las ordenadas, de las F's, es igual a la covarianza dividido la varianza de la magnitud que va al eje de abscisas, que en nuestro caso es la I, por la abscisa menos la media de las abscisas. El coeficiente de correlación de Pearson será la covarianza dividido el producto de las desviaciones típicas, recuerda que es la raíz cuadrada de la varianza, tanto para la magnitud que va al eje de abscisas como la que va al eje de ordenadas. Con lo cual buscaremos los parámetros necesarios, la media de las fuerzas, la media aritmética de los alargamientos, la varianza de la magnitud que va al eje de abscisas, de los alargamientos, y haciendo la raíz cuadrada la desviación típica, que tendremos que llevar al coeficiente de correlación de Pearson, la varianza de la magnitud que va al eje de ordenadas de las fuerzas, recuerda, media de los cuadrados menos cuadrado de la media, de nuevo su raíz cuadrada para encontrar la desviación típica, y finalmente la covarianza, media de los productos menos producto de las medias. Es decir, 0,343 por 0,097 más 0,392 por 0,108, así con todos, y dividido 4, que es el número total de productos que tenemos para obtener la media. Una vez que tenemos estos valores, a continuación lo que haremos será llevarlos a la ecuación. Sustituyendo, operamos los valores y despejamos F. Y obtenemos esta expresión, 3,21i más 0,0376, que sería el término independiente. Ten en cuenta que la ley de Hooke no contempla término independiente, pero en nuestro caso, dado que estamos hablando de una correlación, no de una dependencia funcional, los errores cometidos nos llevan a que la recta calculada no pasa exactamente por el origen de coordenadas. La pendiente de la recta es el coeficiente de la abscisa, es decir, 3,21 en las unidades Newton por cada metro. Es el valor que necesitábamos para conocer la constante de elasticidad del resorte. Y a continuación, si buscamos el coeficiente de correlación de Pearson, rescataremos la covarianza en el numerador y el producto de las dos desviaciones típicas en el denominador. Y de este modo obtenemos un coeficiente de correlación muy próximo a la unidad
lo cual nos dice que los puntos están bastante cerca, como podemos ver en esta gráfica, de la recta que hemos calculado. Este mismo procedimiento se puede aplicar con una calculadora directamente. Lo explicaremos a continuación. Observa cómo la recta calculada prácticamente pasa por el origen de coordenadas, pero hay una pequeña desviación que corresponde justamente al valor de la ordenada en el origen. Cuando las magnitudes no son proporcionales, podemos utilizar regresión lineal del mismo modo. Observa, por ejemplo, en la tercera ley de Kepler, cómo si dividimos t cuadrado entre r cubo, nos da 4pi cuadrado partido gm. Es decir, t cuadrado es una constante, que justamente es 4pi cuadrado partido gm, por r cubo. Lo que vamos a hacer es utilizar t cuadrado como ordenada. R cubo será nuestra abscisa. Con lo cual llevamos al eje de ordenadas el valor de t cuadrado y al eje de abscisas el valor de r cubo. Obtenemos una recta, dado que la relación entre esas dos magnitudes es una constante. Si t cuadrado va al eje de ordenadas y r cubo va al eje de abscisas, la pendiente de la recta va a ser 4pi cuadrado partido gm. Pero si a la hora de despejar, en lugar de despejar t cuadrado partido r cubo, despejamos r cubo partido t cuadrado, ten en cuenta que la constante nos da justamente la inversa, gm partido 4pi cuadrado. De modo que si despejamos r cubo será la constante gm partido 4pi cuadrado por t cuadrado. De este modo, observa que ahora r cubo es lo que vamos a llevar al eje de ordenadas y t cuadrado lo vamos a llevar al eje de abscisas. Así, nuestra recta ahora se corresponde con lo siguiente: r cubo en el eje de ordenadas, t cuadrado en el eje de abscisas y la pendiente de la recta es k', es decir, gm partido 4pi cuadrado, el coeficiente de la magnitud que va al eje de abscisas. Ten en cuenta que ahora, si la abscisa es t cuadrado, el coeficiente es gm partido 4pi cuadrado. Antes la abscisa era r cubo y el coeficiente era 4pi cuadrado partido gm. Es decir, que dependiendo de la magnitud que representemos en abscisas o en ordenadas, la pendiente es una o su inversa. Habrá que estar muy atentos y atentas a la hora de elegir cuál es la magnitud que va al eje de ordenadas y cuál es la magnitud que va al eje de abscisas. Vamos a determinar la recta de regresión utilizando un modelo de calculadora Casio FX82MS. Para ello lo primero es encender la calculadora y resetear la memoria. Haremos Shift, modo 3. Igual, de nuevo igual, tenemos la memoria reseteada. A continuación, le diremos a la calculadora que queremos efectuar una regresión lineal. Para ello, modo 3, regresión, 1, lineal. La calculadora en este momento está dispuesta para recibir los datos que vamos a introducir. Primero introduciremos el valor de x. A continuación, pulsaremos la coma separadora y por último introduciremos el valor de y. Una vez que tenemos el punto, coordenada x, coordenada y, pulsaremos m+. Ten en cuenta que en nuestro caso la coordenada x habitual, es decir, la abscisa, es la y en metros. La coordenada y, la ordenada, habitualmente, es f en newtons. Por tanto, nuestra abscisa es la y, nuestra ordenada es f. Introducimos primero la abscisa. Para el primer punto, 0,097. 0,097, coma, para separarlo de la ordenada, y la ordenada que es 0,343. 0,343. Una vez que tenemos el punto, pulsamos M+. Y como ves, la calculadora ya nos dice que tiene un dato. Vamos con el segundo. La abscisa es 0,108. 0,108, coma, la ordenada es 0,392. 0,392. Una vez que tenemos las dos coordenadas del punto, M+. La calculadora sabe que tiene dos datos. Vamos con el tercero. La abscisa 0,126. 0,126, coma,
la ordenada 0,441. 0,441. Tecla M+. Tenemos 3 puntos. Vamos con el cuarto y último. 0,172. 0,172, 0,589, 0,589, M+. Están los 4 puntos. Para recuperar los coeficientes de la recta de regresión, a continuación pulsaremos Shift 2 y 2 veces en la flecha de la derecha. 1, 2. A nos va a indicar la ordenada en el origen. B nos va a indicar la pendiente de la recta y R el coeficiente de correlación de Pearson. Si pulsamos en 1, a continuación signo igual, tenemos la ordenada en el origen, 0,0375. Si a continuación repetimos Shift 2, 2 veces a la flecha de la derecha y pulsamos el 2, signo igual, recuperamos la pendiente de la recta, 3,21. Y si a continuación pulsamos Shift 2, 2 veces a la derecha y pulsamos el 3, recuperaremos el coeficiente, signo igual, el coeficiente de correlación de Pearson, 0,998, que como ves es muy próximo a 1, lo cual nos indica que los puntos están muy cercanos a la recta que hemos calculado. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.